Canal 3, Es Morelos, presenta Aquí estamos en el programa Ventanas a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, que se transmite por Canal 3. Estamos hoy día, soy Santiago Acuña, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estoy invitado al programa. Estamos hoy día reunidos para conversar sobre un tema muy importante. Justamente es el tema de este programa son los niños y los cuentos. Tenemos un grupo de invitados, un grupo de escritores muy reconocidos y también profesionales que están trabajando justamente para acercar la lectura a los niños. Bueno, paso a presentar quienes acompañan hoy día. Está Susana Mendoza, una escritora de reconocido prestigio, autora de importantes cuentos, como por ejemplo, que ha recibido premios muy importantes. Ha recibido la mención Mirlo Blanco en la Feria de Frankfurt en el año 1982. Es autora de unos cuentos como Xihuitl y Tres Palomitas, editado por la SEP. También estamos con una escritora muy conocida aquí en el contexto mexicano e internacional, Elena Dresser. Ella es argentina y hace varios años que está radicada aquí en Cuernavaca. También ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales y es autora de varios cuentos, de maravillosos cuentos. También está David Blanco con nosotros, que es especialista en psicoterapia en niños y adolescentes e imparte talleres de orientación a padres de familia. Se desempeñó como coordinador estatal y tallerista en el Departamento de Fomento de la Lectura de la Subsecretaría de Educación. También ha sido coordinador de la Biblioteca Pública Infantil en Cuernavaca. Su pasatiempo favorito justamente es contar cuentos. Y también nos acompaña Alicia Alarcón, que estudia Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha ejercido el periodismo en distintos medios de comunicación, canales, revistas, y también ha recibido, actualmente tiene una beca de la Fundación Española Santa María, que ha publicado distintas colecciones como El Barco de Vapor y Gran Angular. También reside en Cuernavaca y ha publicado Cuentos de la Péndula. Bueno, un poco la idea de este programa, sabemos que es de muchísima importancia acercar a los niños a los libros, a los cuentos. Entonces, un poco la idea de este programa es conversar sobre de qué manera, desde cada uno de los ámbitos, podemos justamente favorecer y fomentar el acercamiento de los niños a los cuentos. ¿Qué les parece? Susana. Yo pienso que es muy importante la lectura, porque a pesar de que la lectura tiene fuertes rivales, ¿no? Como la televisión, por ejemplo, de todas maneras cumple con una función que la televisión nunca le va a dar. Sí, la lectura es abierta, es el mundo. Cuando los niños leen un cuento de los tradicionales como Blancanieves, como La Cenicienta, están en Europa. Cuando leen un cuento de un escritor mexicano, saben lo que es México. Es decir, el mundo se les va abriendo a leer. Y afortunadamente parece ser que hay un renacimiento del gusto por leer en los niños, muy fomentado también por los maestros, más que por los padres, y a lo mejor también por su propia sensibilidad, por su propio sentido estético de la vida, que encuentran en los libros algo que el mundo real no les da. Es decir, es un cierto idealismo, un cierto gusto por la belleza, un sentido poético de la vida. Entonces yo creo que ese mundo que abre la literatura para los niños va a ser para toda su vida. Después pasarán a los cuentos para adultos, a las novelas, a la poesía, que es lo más difícil. ¿Y qué más? Lo vamos a ver enseguida. Mis compañeros en el panel van a estar hablando de una serie de experiencias en donde, usando una serie de estrategias, recurriendo a la literatura,
a las narraciones de vida, representaciones sociales, el trabajo colaborativo, la experiencia moral. Se pone en juego explorar las posibilidades de las experiencias de cuidado de sí para transfigurar a los sujetos en sus procesos formativos. Bueno, aquí hay una pausa en mi primera intervención. Gracias, doctor. Continuamos con la licenciada en Educación Preescolar, Carmen Jasso Toledo, que nos presenta el tema de la creatividad, una forma de vida compartida. En esta nos platica acerca de las experiencias que hay en su centro de trabajo con las educadoras. Bueno, agradezco mucho la oportunidad que me brinda la Universidad Pedagógica Nacional de Cuernavaca para dirigirme con todo, de verdad, todo mi entusiasmo a hablar acerca de este tema tan bonito que surge como una motivación, la problemática que yo vi que estaba viviendo dentro de mi escuela, en mi comunidad escolar. El trabajo que presento se llama El docente como promotor de la creatividad de educación preescolar, experiencias pedagógicas en el Jardín de Niños de Tetela del Monte. En un principio veía yo la creatividad como un problema que estaba planteado dentro de los niños. Sentí que solamente los niños tenían problemas de ser creativos, para expresarse, para hablar, para crear. Entonces tuve que hacer una breve reflexión al principio y después dentro de los cursos de maestría, profundizar en este punto en donde me di cuenta que la primera persona que debe ser creativa es la educadora. Si la educadora no tiene ese don de poder dar a los demás, no va a poder rescatar de sus alumnos esta creatividad. He ido aprendiendo poco a poco acerca de este concepto. Yo pensé en un momento determinado que era muy simple y muy sencillo, y me he dado cuenta a través de las lecturas que se acompañan de muchos elementos, de la vida misma. Elementos que deben cubrirse y deben ser abordados dentro del aula escolar, ya que en este momento la educadora tiene la oportunidad de poder trabajar con sus compañeros, con sus niños, no solamente como la educadora alumnos, sino como unos compañeros, compartir momentos de vida. Los maestros entonces, y sobre todo las educadoras, debemos convertirnos en observadores para destacar en nuestros pequeños aquellos puntos que vemos que sean débiles según nosotros, pero que en realidad no es que estén débiles, sino que están guardados esperando solamente la oportunidad de despertar hacia un momento creativo. Me enfoqué mucho más en las prácticas de gráficas plásticas, porque en ese momento puedo descubrir yo con más objetividad qué es lo que el niño está creando, qué es lo que el niño está favoreciendo. Además, es la oportunidad que tengo también de que puedan sociabilizar. La creatividad parece una palabra sencilla, pero encierra enormes posibilidades de crecer el niño y de crecer su maestra. Las estrategias que la profesora pueda crear para sacar adelante la creatividad con sus chiquillos, esto es de un enorme valor. Quisiera terminar mi intervención solamente mencionando que un maestro creativo es capaz de cambiar la visión de una monotonía escolar por el disfrute mismo de la manipulación de los objetos, especialmente en las gráficas plásticas. Disfrutando juntos, el docente y el alumno, aprendemos en un mismo campo para ir descubriendo nuevas posibilidades de aprendizaje. Quiero dar la palabra a mi compañerita. Sí. Okay. Continuamos con este tema. Vamos a darle la palabra a la licenciada en Educación Preescolar, Sandra Edith Sánchez Campos. Ella nos plantea las narraciones de vida expresadas por niños de preescolar con la finalidad de favorecer los procesos de socialización. Gracias, Silvia. Buenas noches. Bueno, mi intervención inicia de la siguiente forma. Como sociedad estamos atravesando ciertas dificultades en cuanto a la convivencia social, en donde somos
intolerables hacia los otros en sus actitudes, sus formas de vida, sus formas de actuar, y que reflejan también altos índices de violencia, apatía y desinterés por lo que les sucede o afecta a otros, mostrando actitudes en las que tan solo luchamos por nuestros propios intereses, sin importarnos que puedan afectar a otros, rechazándonos por diferencias sociales, económicas y culturales, por lo que estamos viviendo o sobreviviendo con actitudes individualistas que no nos dejan avanzar como sociedad. Pero no todo está perdido. En la escuela se puede dar un espacio, una alternativa a los niños para que enfrenten esta problemática que están viviendo. Yo soy educadora del Jardín de Niños Resurgimiento, está ubicado en el centro de la ciudad de Cuernavaca y es en donde estoy realizando mi investigación. Me he dado cuenta, he percibido a través de la observación que en años posteriores a la educación preescolar, que es en primaria o en secundaria, los alumnos, los niños, los adolescentes tienen ciertas dificultades para socializar que repercuten en su desempeño escolar y también en su forma de interactuar con la sociedad en la que viven. Pero no cabe decir quién tiene la culpa o quiénes la tenemos, sino que vamos a tratar de colaborar cada quien desde nuestra aula, en lo que a mí respecta desde preescolar. Lo practicamos en el ámbito de nuestra escuela, en el ámbito universitario e incluso en el ámbito del hogar. ¿Hay diálogo en el hogar? No lo sé. El concepto, la filosofía maya tzeltal, voy a hacer referencia a la filosofía maya tzeltal de mi pueblo. Se dice en mi pueblo, Tesmelelul op kayestike, masta yasvalpatin beis op yayeste yantique, melel hum pajal aiskoplalul, hum pajal aistoyolul, hum pajal ayutilul, hayun akakich batik tamuk talek. En español quiere decir esto más o menos. La verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle la espalda a la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros, porque cada cual tiene su propia importancia, porque cada cual tiene su propia profundidad, porque cada cual tiene su propia altura. Así entonces es mejor llevarnos muy en grande. Ahorita que estoy viendo lo que dice Gandhi, la no violencia es la mayor virtud, yo creo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Bakhtin en el ámbito de la ética de la alteridad, nos dice, fíjense lo que dice Bakhtin: yo me conozco y llego a ser yo mismo solo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. Es decir, Bakhtin lo que nos está diciendo es, yo no existo solo, existo porque hay un otro que me da identidad. Fíjense nada más lo que dice Bakhtin. Nadie existe solo, nadie es una página suelta, todos estamos concatenados, existimos porque hay un otro que nos da identidad. A ver, los que son madres ya, ¿por qué son madres? Porque hay un hijo que le da identidad de madre. Los que son papá, ¿por qué es papá? No puede ser papá aquel que no tiene un hijo. Entonces el otro nos da identidad, ¿no? ¡Qué maravilla! Un concepto para cerrar esta primera parte y luego empiezo con otra, la dominación. Fíjense que la dominación, cuando se juntan con el concepto de poder, son muy, muy riesgosos. Y lo quiero comentar porque Max Weber justamente hace esa referencia que cuando hay dominación y poder puede llevar a la sumisión del otro. Es decir, no hay relaciones simétricas, más bien asimétricas. Y bueno, hablando de dominación y poder, pensemos qué tiene que ver esto con la educación. Es más, con nuestras relaciones interpersonales, intersociales. Mi concepto de docente. Fíjense, mi concepto de docente es esto. Un buen docente es alguien capaz de usar la exégesis y así interpretar lo que el alumno necesita aprender, para luego guiarlo, acompañarlo, apoyarlo, acercarlo al conocimiento, orientándolo hacia las fuentes donde se encuentran. El docente no es el que sabe y transmite conocimiento, sino el que sabe dónde está, entonces incita al alumno, estimula, provoca, alienta el corazón y la cabeza del alumno para guiarlo y acompañarlo al encuentro con el saber ser y el saber estar, al encuentro con saber y el saber y al encuentro con saber hacer. Ese es mi concepto de ser maestro. Y bueno, tengo algunas cosas aquí que son derivados del proyecto de la Reforma de España.
Lo que nos dice este proyecto de reforma en España es que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en educación es que los niños aprendan a aprender. Eso lo sabemos todos ya. Es uno de los retos. No se trata entonces de un aprendizaje memorístico, que también lo sabemos todos, sino que lo más importante y uno de los retos que tenemos hoy en el siglo XXI, ante la llamada sociedad del conocimiento, sociedad de la tecnología, es que el sujeto aprenda a aprender para aprendizajes posteriores, que aprendan por sí solos. Algo más derivado de esto, fíjense, todo aprendizaje, dice esta reforma, todo aprendizaje tiene que significar una modificación de algo en el sujeto. Si no modifica nada el sujeto, no hay aprendizaje, dice. Ustedes analicen lo que piensan. Yo sí coincido. Aprendizaje es cuando sucede algo en el sujeto. Si no mueve nada en el sujeto, no hay. Me podrían decir ustedes, no, pero es que es un proceso. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Bien. Ligeramente tocar el concepto de competencia, que no lo voy a abordar hoy porque, es más, lo voy a dejar a propósito para que me vuelvan a invitar, tocar todo lo que implica las competencias. Esto no es mío, pues, el concepto, es derivado del programa de preescolar. Dice que el concepto de competencia no es solamente saber hacer, sino que cómo los conocimientos teóricos los podamos realmente movilizar para saber hacer. Y esto incluye emotividad y afectividad y cognitividad. La neurociencia nos dice que afectividad y cognitividad van estrechamente relacionados. De manera que un niño maltratado en el salón de clases, es decir, en el deterioro de su emotividad, puede causarle dificultades en el aprendizaje, es decir, en el desarrollo potencial de su cognitividad. De manera pues que la neurociencia me parece que hace referencia fundamental en este binomio emotividad y cognitividad. Bien, después de estos marcos conceptuales muy generales, voy a abordar ahora una primera parte del ámbito histórico. Ya vimos los conceptos, ahora veamos un poco la historia, qué ha pasado. Sí, le he llamado así la colonia y el tratamiento de la alteridad. Todos sabemos que cuando en la época de la colonia todo se quiso desaparecer. Antes de la llegada de los españoles habían aquí comunidades epistémicas en México. Esto es, que habían comunidades que construían conocimiento. Había arqueología, matemáticas, infinidad de cosas. Había una forma de relación social, había una economía, había una religión. Sin embargo, cuando llegan, se impone otra manera de ser, ¿no? Entonces se empieza a quitar todo tipo de diversidad. Desde la época de la colonia se quiere homogeneizar imponiendo otra manera de... Piensen en el concepto de dominación que dijimos ligeramente, ¿no? Una especie de dominación ante el otro, ¿no? Esto es ligeramente en la época de la colonia. Llegamos a la época de la independencia, se dice, bueno, pues es que ya basta, tenemos que ser independientes. ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo de España? Entonces ustedes recuerdan la lucha por la independencia, se logra la independencia, ¿y cuáles son los preceptos básicos bajo los cuales se construye el Estado Nacional Mexicano? Pues resulta que se construye bajo el paradigma de la homogeneización cultural. ¿Y qué significó esto? El paradigma de la homogeneización cultural significó que en México nos viéramos más bien como una sola cultura y una sola lengua. ¿Y el resto dónde se iría? Habría que desaparecerlas, porque se veían como un símbolo de atraso del país, ¿no? Eso en toda la historia lo vemos, ¿no? Entonces había que desaparecer todo. Esta perspectiva de la homogeneidad cultural se ve implicado y se toma como paradigma central en las políticas públicas, como línea rectora en las políticas públicas y por ende en las políticas educativas. Y podríamos decir entonces que el paradigma de la homogeneidad cultural se ve claramente plasmado por lo menos en 3 niveles. ¿Saben en dónde? En el currículum, en los materiales educativos y por supuesto no podía faltar en la formación de maestros. Es decir, todos los materiales educativos habría que construirlos desde la Ciudad de México y llevarlos hasta el último rincón del país como si todos los contextos fueran iguales. Había que formar a todos los maestros por igual. Además, a los maestros había que formarlos en la homogeneidad. No se reconocía pues la diversidad, ¿no? Yo tengo por ahí una historia que al final lo dejo si da tiempo, que a mí mismo me pasó, ¿no? Como teniendo un maestro indígena igual que yo, pero como lo formaron para castellanizarnos, pues resulta que nos decían brutos por no saber expresar la R. En algún momento lo podría comentar si nos da tiempo.
Algunas de las políticas que se generaron desde esta perspectiva son el asimilacionismo, el integracionismo, el indigenismo de participación y más recientemente, por supuesto, el pluralismo cultural, que ya tiene que ver un poco con el enfoque intercultural. Como conclusión y como resumen de esta parte histórica de la época de la colonia y de la independencia, y yo diría que hasta hoy en día, dice así: la colonia y el México independiente ha significado la continuidad de una política monocultural, monoparlante y etnocida que ha buscado por todos los medios la supresión de la alteridad. Ese es mi análisis y mi resumen de esta parte. Es decir, que la época de la colonia y la independencia ha buscado suprimir la alteridad. Es decir, ha querido deshacerse de la diversidad. Bien, paso a otro momento. Hago el análisis ahora entonces, ¿cuáles son los reflejos de esta política educativa monocultural y homogeneizante en la escuela y el aula? Esto que les voy a comentar es producto de un trabajo de investigación que yo realicé en Chiapas. Entonces, encuentro lo siguiente. Imagínense ustedes que hay una línea aquí rígida, tensa. Entonces, en esta línea, una pared donde no podemos cruzarnos. Entonces, en esta línea, aquí está la escuela con sus saberes y aquí está la comunidad, el niño y sus saberes. En este trabajo de investigación que yo encontré lo siguiente, pues, que el concepto tanto en la escuela como de los que no están en la escuela, o sea, padres de familia, es que aquí hay un saber científico y aquí hay un saber empírico. Esto tiene mucho valor, esto no tiene valor. Aquí el que va a la escuela sabe, el que no va a la escuela no sabe. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Fíjense que yo quiero afirmar lo siguiente. Es que tengo muchos ejemplos, pero no me quiero detener mucho porque si no nos va a dar el tiempo. Ligeramente con esto. Yo digo lo siguiente. Puede ser que un niño no vaya nunca a lo que se llama escuela y donde hay un maestro. ¿Y saben qué afirmo yo? Que ese niño sabe y va a saber muchas cosas. Si ustedes están de acuerdo con esa afirmación, la pregunta que tendríamos que hacernos es entonces, ¿cuál es entonces el papel de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Si el niño estamos diciendo que puede no ir a la escuela y va a saber muchas cosas. Entonces preguntémonos, ¿cuál es el papel de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela? ¿Cuál es el papel del maestro en la escuela? Yo creo que es una de las preguntas que tendríamos que hacernos. Bien, los que van a la escuela son cultos, los que no van a la escuela son incultos, ignorantes, equívocos conceptuales. Porque en todo caso todos somos ignorantes, pero no estamos diciendo que somos tontos. Simplemente estamos diciendo que hay cosas que sabemos y no sabemos. Entonces todos somos ignorantes. Hay un mando y obediencia. Sin embargo, como parte del análisis final, encuentro que esto que se ve como una sobrevaloración, como lo científico, es un discurso poco desconectado con la realidad. Resulta que se aprende matemáticas en la escuela, pero se aprende algoritmos. Por eso es importante hablar de competencias. Se aprende algoritmos, pero no se aprenden a resolver problemas, ¿no? Por eso es importante hablar de competencias. Y lo que según yo vi, que es comunidad, familia, ese conocimiento epistémico, comunitario, familiar, esto sí vi que lo que ahí se aprende el niño le sirve para su vida, le sirve para resolver su vida. Entonces, hagamos el análisis. Esto que se ve como lo científico, no le está sirviendo al niño. Y lo que se ve como lo empírico, con poco valor, sí le está sirviendo para la vida. Bien, segundo nivel de análisis en el ámbito de la emotividad. Encontré también, además déjenme decirles que la escuela donde hice mi trabajo de investigación era la llamada escuelas de calidad. Entonces, cuando yo llegué me dicen, maestro, pase por favor, qué bueno que nos visita. Mire, esta es una escuela de calidad. Yo dije, wow, me encontré con una escuela de calidad. Qué bueno. ¿Saben por qué era escuela de calidad? Era escuela de calidad porque las aulas bien pintaditas, tenían, ¿cómo se llama? Enciclomedia. Cuidado con que el niño pintara o manchara la pared. Esa era la escuela de calidad. Pero en términos de relaciones interpersonales, en términos de las adecuaciones curriculares, en términos de tomar en cuenta todo esto que vemos aquí, porque acuérdense que todo lo que estamos viendo aquí enfrente, aprovechando lo que tenemos aquí, esto viene de una comunidad epistémica. Esa comunidad epistémica, estos colores que vemos, tienen significados. Tienen significados. Ese es lo profundo y es lo que tiene que ver con la interculturalidad, no la superficialidad, sino el significado profundo de las cosas, ¿no? El significado del significante se dice en la semántica, ¿no? Eso es, ¿no? Todo tiene un significado, es decir, no son solamente materiales, objetos visibles, sino que hay en el fondo significados profundos para la comunidad creadora, ¿no? Y son de las cosas que desde mi punto de vista la escuela está dejando de ver, ¿no? Bien,
Entonces decíamos que en la escuela encontré más bien poco trato afectivo entre maestros y maestros, entre maestros y padres de familia y entre maestros y alumnos. Más bien lo que encontré fue etiquetas y estereotipos. Resulta que muchas veces el propio maestro estereotipa a los niños, actitudinalmente, con gestos y con discurso. Tengo varios ejemplos, no lo voy a decir ahorita, Si tenemos tiempo al final lo diré, porque son ejemplos que me parecen fundamentales para entender cómo se trata la diversidad en la escuela y el salón de clases, cómo se trata el género, cómo se trata las capacidades diferentes, cómo se trata al indígena, cómo se trata al niño sobresaliente. Investigador de su propia práctica profesional. Entonces, qué bueno si hubieran esos espacios donde se puede llevar esas experiencias en relación a lo que el maestro le ha funcionado dentro de su grupo con una situación determinada. Por ejemplo, hay una película muy buena, una excelente película iraní, Color del Paraíso, donde en la escuela un niño ciego que aprende, que se educa en una escuela especial exclusivamente para niños ciegos, cuando va a su familia, cuando va de vacaciones a una comunidad rural, empieza a asistir a una escuela regular, una escuela abierta a la diversidad, y cómo ese niño va generando toda una serie de transformaciones dentro de la misma escuela. El hecho de usar, por ejemplo, sistema braille para poder leer, abre justamente esas ventanas, esas puertas, no solo al maestro, sino al resto de los niños y a toda la comunidad. A veces se piensa que las barreras están en los niños, ¿no? Que los niños son los que tienen dificultades, pero en realidad son los niños los que tienen barreras, o está fuera, o es el contexto el que no facilita eso. Es que somos nosotros los que a veces ponemos las barreras. Cuando yo oigo a algún compañero que dice, es que ya no da más, yo digo, no puede ser. O sea, no puedes tú anteponer una situación. Realmente es el hecho, porque un fracaso en un niño, el fracaso no es del niño, el fracaso es del maestro y de la institución. O sea, que no fue capaz de poder satisfacer las necesidades de ese niño. Y por supuesto, se tiene que hacer extensivo ese fracaso a la familia, porque ¿de quién es el niño? Si no es de esos papás. Y los papás siempre tienen que aspirar a que sus hijos lleguen a algo más. Entonces, muchas veces las barreras son de nosotros los que trabajamos con el niño. Perdemos de la mirada, que el centro de nuestro trabajo son ellos, no somos nosotros. O sea, trabajamos por ellos, para ellos. Y esto implica también un cambio en la sociedad, ¿no? En la cultura, en las ideas, en cómo podemos ir justamente desde los distintos actores sociales, poder ir contribuyendo a esta transformación. Quizá les parece que las barreras pueden estar más, bueno, han mencionado dos, ¿no? Cuestiones de creencias, de actitudes, en cuestiones pedagógicas, y esto serán las mayores barreras, mayores que las propias barreras físicas o barreras económicas, porque luego se dice, es que la escuela no tiene recursos para atender a niños tan diversos, ¿no? ¿Será en realidad estas barreras más pedagógicas o de actitudes lo que impida realmente que se atienda a la diversidad? Claro, porque son las creencias las que te van a permitir hacer o no hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, aún en donde está la dificultad de acceso, por ejemplo, con los niños con problema motor, si el maestro y si el personal que está trabajando ahí está haciendo ciertas actividades para que este niño vaya aprendiendo, esto se genera, ¿no? Y no importa que no haya una rampa, pues ya entre sus compañeritos ven cómo lo trasladan y le ayudan, ¿no? Pero sí, la mayor es esta. Sí, si pudiéramos resumir, ¿cuáles serían condiciones para que se dé una atención a la diversidad dentro de una escuela inclusiva? Hay algo que no hemos tocado y a mí se me hace que es importante, es significativo. Concretamente, el problema de la cantidad de alumnos en los grupos. Sí.
Eso nos dificulta muchísimo que se pueda atender, o sea, es muy difícil. No es el mismo manejo en un grupo de 25 en un grupo de 40. Okay. El liderazgo de los directivos también es importante, porque muchos, aunque el grupo de maestros esté planteando ciertas acciones, siempre son limitados, ¿no? Porque no hay permisos, ¿no?, para hacer este tipo de actitudes, de actividades. Bien, hay una frase que dice: no me aceptes como soy, ayúdame a mejorar, ¿no? Podría ser también una de las condiciones. Vamos al corte y regresamos con el tercer bloque sobre estrategias de intervención. Bien, regresamos al programa Ventanas a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a comentar ahora sobre estrategias de intervención en una escuela abierta a la diversidad, y precisando, cuando estamos hablando de diversidad, estamos hablando de personas que tienen algunas dificultades para acceder al aprendizaje. Por ejemplo, niños con ceguera o niños con alguna discapacidad intelectual, niños con aptitudes sobresalientes. Todo entraría en esta piscina de la diversidad, ¿no? ¿Qué estrategias educativas serían las más propicias para poder atender dentro del aula a esta diversidad que tenemos como representativa de la sociedad en un ámbito relativamente pequeño, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas estrategias? Mira, yo pienso, Gaby, que una parte importante dentro de esta atención a la diversidad, o sea, que cuando nosotros hablamos de diversidad, estamos hablando de esas diferencias entre cada persona, entre cada ser humano. Esto es válido tanto para la escuela como para la familia. El hecho de que nosotros seamos capaces de estimular a los niños ante los logros y las actitudes positivas. Un poco que se olvida de esta cuestión emocional, de esta cuestión de que cuando a mí se me reconoce el esfuerzo, pues yo me encuentro en mejor disposición para poder esforzarme más, para poder ser constante en lo que estoy haciendo, en lo que quiero lograr. Nadie quiere ser malo, todo el mundo quiere ser mejor. Entonces, realmente esto es una cuestión que yo pienso que tanto la escuela como la familia, evitar las comparaciones, porque si estamos diciendo que todos somos diferentes, entonces yo no puedo decir que eres mejor o peor que fulano, ¿no? Entonces, esta cuestión de que si todos somos diferentes y somos parte de un proceso de educación, que eso es otra cosa muy importante. Yo soy un producto de lo que a mí me han enseñado en mi casa y en mi escuela. O sea, yo no puedo ser lo que no me han dado. Entonces, es importante esta cuestión de educar esta parte de las emociones, de los afectos, los sentimientos, la voluntad, porque nosotros nacemos desprovistos de todos. Entonces, la voluntad es una parte importantísima en el aprendizaje. Entonces, eso como también me la educa el maestro y me la educa mi familia. A través de esta estimulación que estamos hablando, por la estrecha relación que existe en que si me dicen que hice algo bien, pues entonces voy a tratar de seguir haciéndolo lo mejor posible para que se me pueda reconocer. Eso se me hace que es una parte que sería importante en esta cuestión. Sí, además está la cuestión de que se aprende siempre de manera conjunta, se aprende con otros y se aprende de manera colaborativa, de manera cooperativa. Lo que se ha visto justamente que estas estrategias de aprendizaje cooperativo son muy útiles como acción para atender a la diversidad. Claro, esto supone toda una serie de diseños, de planificaciones que permitan, que posibiliten no solo la integración física, sino también la integración cognitiva, la integración en el propio proceso de aprendizaje. Se aprende mejor y se aprende más con otros. Eso cuando se hace con otros. Cuando pensamos en un estudiante y nos ponemos en la postura de maestros o de sociedad,
regularmente pensamos en el estudiante, pero pensamos en todos los aspectos negativos que tiene y empezamos a decir todo hasta recitado, no cuenta con esto, no puede hacer esto, no el otro, y finalmente ¿qué nos queda? Nos queda un estudiante que para muchos dicen, pues no voy a utilizar ninguna estrategia porque es un alumno que no va a hacer nada dentro del salón, y entonces pues ya que vaya haciendo lo que él pueda. En este sentido, nosotros debemos de partir de las fortalezas que deben de tener estos estudiantes y siempre tomar algo muy importante al momento de plantear estrategias. Que las actividades que yo le ponga al alumno a desarrollar deben de estar dentro de sus alcances, nunca fuera, porque entonces vamos a estar trabajando pues, con algo que no se va a dar. Es como si nosotros ahorita en casa le pidiéramos a alguna madre de familia que la actividad sea tejer y le digamos, señora, tiene que hacer una bufanda. Va a haber algunas que apenas puedan tejer y hacer una pulsera. Algunas van a hacer una carpeta, yo creo, para la televisión. Otras van a decir, yo soy muy rápida y hago un suéter. Entonces, aquí es importante partir que en las aulas existen alumnos que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes estilos de aprendizaje, y pensemos que las estrategias siempre deben de ir encaminadas hacia darle una respuesta educativa a este alumno, que las actividades estén dentro de su alcance. No le vamos a pedir a un niño que está accediendo a la lectura, pues que me desarrolle un cuento totalmente con la ortografía y gramática necesaria. No estaría fuera de sus posibilidades. O al contrario, ¿no? Cuando un alumno es más capaz, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Que también hay mitos como que pueden solos o pueden arreglárselas sin ninguna adaptación curricular, ¿no? En este sentido, la evaluación tendría que ser diferente, por lo que ustedes plantean, ¿no? ¿Cómo tendría que evaluarse los alcances de estos niños y niñas dentro del aula? ¿Qué tipo de actividades o cómo se puede ir evaluando que se alcanzan los objetivos educativos? Bueno, primeramente tenemos que partir de que tengo que conocer a mi grupo para saber qué es lo que voy a planear en el trabajo cotidiano, ¿no? Tengo que reconocer cuáles son las necesidades comunes de mi grupo para saber precisar qué objetivos, qué contenidos voy a abordar. Y además tengo que checar cuáles son esas necesidades educativas individuales que corresponden ¿qué puede ser? El ritmo de aprendizaje, los estilos, las motivaciones, todas estas cuestiones para yo también ponerle ese otro condimento a mi preparación, ¿no? Y además tengo que estar atenta también de reconocer cuáles son los niños que se les dificulta más el poder aprender, ¿no? Con base en esto, bueno, yo ya conozco a mi grupo, sé que voy a trabajar con él, más o menos estoy visualizando por dónde irme, ¿no? ¿Qué caminito tomar? Y a partir de esto diseño ciertas actividades y en el transcurso de estas voy viendo el desarrollo. Voy viendo si son pertinentes y en el momento yo misma puedo cambiarlas, ¿no? No tengo que esperarme toda una semana, todo un bimestre o hasta que acabe yo esa unidad didáctica, ¿no? Sino en el mismo momento puedo ir ajustando, ¿no? Esas actividades. Entonces, la evaluación no únicamente numérica y al final, ¿no? Sino una evaluación que me vaya permitiendo realizar ciertos cambios en mi práctica docente para que realmente haya y se vea un aprendizaje en los niños. Es que la evaluación es una parte importante porque tiene que ser acorde al objetivo de enseñanza. No puede divorciarse porque yo voy a evaluar lo que yo enseñé y es el uso que yo le voy a dar a esa evaluación. O sea, ¿para qué me va a servir? Porque incluso de ahí puede partir la orientación que yo también le voy a dar a la familia en relación cómo me puede apoyar con el niño en la escuela. Y dentro de la experiencia que tienen, ¿podrían comentar alguna práctica que haya sido
pues interesante y productiva en ese sentido. Es decir, ¿cómo han atendido dentro del aula a un niño, a una niña con alguna capacidad diferente, con alguna singularidad? Te puedo comentar algo acerca de esto. Es una experiencia sumamente triste. Se trata de tres pequeños de una escuela primaria que opinaban que los exámenes solamente servían para reprobar. Y pues yo me quedo así, ¿cómo que los exámenes solamente sirven para reprobar? Digo, a ver, cuéntame rápido esto. Y me contó rápido su historia, me decía que los tres pues iniciaron en el mismo grupo con sus mismos compañeros. Cuando tuvieron que aprender lectoescritura, pues ya no pudieron tanto seguir el ritmo de los demás, así los pasaron a segundo. En segundo la maestra se desesperó, dijo yo no puedo con estos niños, no los voy a atender, y los reprueba en segundo. Llega la otra maestra, no les pone mucho interés en esto, los pasa a tercero, y así se fueron, pasan a quinto, sin saber leer ni escribir, porque las estrategias pues ya no iban en función de esto. Y la experiencia que tenían estos niños es que pues todas las evaluaciones solamente es para perjudicarlos, para que las calificaciones salieran en números rojos. Santiago, tú comentabas que una de las estrategias interesantes es el aprendizaje cooperativo. ¿Cómo un niño, por ejemplo, con una discapacidad intelectual leve, podría trabajar en un equipo con compañeros que tengan capacidades regulares, ¿no? Bueno, eso es toda una serie de desafíos en la planificación de los profesores, supone una serie de desafíos. Lo primero es pensar en tareas que justamente puedan ser realizadas de manera conjunta. Eso sería lo primero. Hay tareas más apropiadas para trabajarlos en grupo, de manera cooperativa. La segunda cuestión tiene que ver con diseñar de manera muy pensada las participaciones del niño, el tipo de actividades específicas que va a realizar ese niño dentro del grupo, a su vez también anticipar y planificar todos los aportes que pueden dar sus compañeros a esa tarea y de qué manera estos niños pueden ir apoyando en la realización de sus actividades al niño que tenga algún tipo de dificultades. Pero esto supone un proceso de planificación, de reflexión. La cuestión es que la integración o la cooperación no aparece por sí solo, por poner a trabajar de manera grupal, sino que justamente se aprende y por consiguiente se enseña a cooperar, a aprender de manera colaborativa, planificando tareas apropiadas para ello, analizando muy detenidamente la participación de cada uno de los miembros de un grupo, en qué tareas, qué actividades va a ser la apropiada para que se lleve a cabo cada uno de ellos. Por ejemplo, yo recuerdo una experiencia en un grupo de un niño que tenía dificultades, por ejemplo, para redactar, pero era muy bueno para dibujar. Entonces, dentro del equipo todos tenían que elaborar un mural sintetizando información sobre la Revolución Mexicana y se dividieron las tareas de tal forma que el chico con dificultades para pues, la redacción o la comprensión se encargaba de los dibujos, por ejemplo, ¿no? Pero estaba enterado de todo el proceso de la Revolución. Al final se evaluó el trabajo en equipo. ¿Podría haber una estrategia, no sé, dentro de su práctica que pudiera reflejar también o resaltar justamente, como decía Baruch, ¿no? Todas las posibilidades, el potencial y no solamente el déficit? ¿Se les ocurre alguna? Bueno, en una de las escuelas mis compañeras maestras están trabajando con un niño con problema motor. Cuando este niño llega a la escuela, pues empieza a hacer caras diferentes, ¿no? Cuando él llega, porque, bueno, pues no sabemos cómo actuar, ¿no? Con ese niño, cómo le voy a enseñar, cómo va a aprender, pero poco a poco se fueron realizando algunas actividades para conocer al niño,
conocer cuáles eran también sus capacidades, ¿no? Y en este momento el niño está en 4º año, él llegó desde primero. El niño en efecto tiene un problema motor que le impide deambular, ¿no? Como cualquier niño, pero a nivel intelectual el niño tiene una capacidad extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo a partir de ahí enseñas a los demás que todos somos diferentes, que todos aprendemos de una manera diferente, pero que todos merecemos un respeto, ¿no? Porque, bueno, había quien quería pelea por ahí con este niño en algunas ocasiones, pero bueno, te das cuenta de lo que tiene el otro también, ¿no? Y cómo puedes compartirlo. Y entonces, bueno, a partir de cierto trabajo en equipo, de estar colaborando, los niños además son muy sociables, los niños no se espantan de esto, ¿no? Los niños acogen, como dicen por ahí,